Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y atentos porque estamos, como ya dije en el sermón anterior, terminando ya lo que es el Sermón del Monte. Recuerden que el Sermón del Monte, y a veces se nos olvida, es un sermón y es el mejor sermón de la historia porque lo dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso este sermón termina diciendo de que Él dejó a las multitudes asombrados, porque predicaba y Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Desde ahí sus discípulos le siguieron, se afirmaron en Él, pero también muchos abandonaron a Cristo porque sus demandas eran altas. Por lo tanto, atentos a lo que el Señor está diciendo en esta conclusión. Ya comenzamos desde la semana anterior, desde el verso 13, a concluir lo que es el Sermón del Monte, y hoy tomaremos desde el versículo 15 hasta el versículo 20, y en todos estos pasajes, hermanos, se está hablando de lo mismo. Lo único que el Señor va a estar haciendo es profundizar sobre la declaración que ya ha hecho en los versos 13 y 14. Antes de avanzar, pidámosles al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre celestial, Dios nuestro, rogamos delante de ti por este tiempo de adoración, este tiempo de proclamación de tu palabra, para que no sea mi voz, sino la tuya, la que hable a través de las Escrituras. Queremos ser fiel a ella, queremos ser fiel a tu demanda, a tu mensaje, a tu proclamación, y no ser desobedientes, Señor, a lo que tú vas a demandarnos en este día. Aquí, en medio nuestro, Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestros afanes, de nuestras dolencias, de nuestros pecados. Y, Señor, te ruego que tu palabra pueda echar a un lado todo eso para infundirnos sabiduría, para infundirnos paz, gozo, discernimiento, conocimiento y práctica cristiana. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti por medio de la predicación de tu palabra. Que este alimento sea, Señor, útil para tu rebaño, para tu iglesia, la cual has comprado con la sangre de tu Hijo. Señor, aliméntanos, aumenta nuestra fe, ayúdanos, Señor, en este caminar espiritual. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Dice así el Señor. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿De quién está hablando aquí el Señor? ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Quiénes son aquellos que tenemos que conocer por sus frutos? ¿Quiénes son aquellos que dan mal fruto y que serán cortados y echados al fuego? Esa es la pregunta que responderemos hoy. Estamos ya en la recta final del Sermón del Monte y el Señor aquí nos dice algo sumamente importante. Habrá falsos profetas en medio de ustedes. La iglesia siempre tendrá falsos maestros, falsos profetas, hombres que tienen apariencia de piedad,
pero están muertos por dentro. Que ante nuestros ojos podrán ser alzados como tal vez grandes eminencias espirituales o grandes ejemplos de la fe, pero que su corazón está retorcido y su camino es de perdición. Pero que podemos, con un buen entendimiento bíblico y un buen discernimiento espiritual, conocerlos. Vamos a hablar de esto. Pero recuerden que el pasaje anterior, ¿sí? Todo pasaje está en su contexto. Este pasaje no está aislado, sino que viene del sermón anterior, cuando dijimos, entren por la puerta estrecha. Recuerden que habían dos puertas, una estrecha y una ancha. Y nos referíamos a este tema no como una puerta ancha donde va el mundo entero. Es obvio que todo el mundo va por esta puerta ancha. A lo que se refiere Jesús con la puerta ancha es a los falsos cristianos. Son muchos los que se llaman cristianos y se van a ir al infierno. ¿Sí? Esa es la declaración que está haciendo el Señor. Son muchos los que transitan esa puerta que dice, camino al cielo, sigue a Cristo, Jesús te ama, incluso puede decir esa puerta, pero el fin es un fin de perdición y de muerte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Son muchos los que se perderán. Más adelante, la próxima semana, vamos a ver ese texto. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y esos muchos, el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Este es el punto de Jesús. Muchos que profesan ser cristianos no son cristianos, son falsos creyentes o falsos profetas. Ese es el punto del Señor. Algunos creen que van caminando rumbo a la eternidad, pero van por el camino ancho, ¿cierto? Sin pagar el precio que demanda el cristianismo, sin sufrir por la fe, sin pasar por la puerta estrecha, sin despojarse de sus cargas y de sus bienes materiales y de sus idolatrías y de sus amores y pasiones de este mundo. Y piensan que pueden ser cristianos, pero el cristiano verdadero tiene que renunciar a todo ello por Cristo. Tiene que renunciar a todo ello y pasar por la puerta estrecha, humillado, rendido, como un pecador miserable delante de el Rey del universo, a quien Él ha ofendido. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Pero ahora el Señor va a decir, cuídense. Mientras transitan, y aquí está hablando los creyentes, ustedes que son creyentes, mientras caminan por esta senda estrecha, por esta senda angosta, cuídense, porque ya hablamos la semana anterior que esta senda estrecha es una senda de aflicción, una senda de tribulación, una senda de sangre, una senda de muerte, a veces para el creyente. A veces algunos creyentes, como aprendíamos también en la mañana, van a llegar a la puerta de los cielos siendo antes ejecutados por su fe, como pasa hoy en día con muchos cristianos. Qué tristeza fue para mí ver hace poco unos videos de, no recuerdo el país, cómo enterraban a los cristianos vivos, como si fueran basura, y los tapaban de tierra, y los hermanos quedaban muertos con las manos levantadas orando. Eso es real hoy. Eso es real hoy. Hermanos nuestros están muriendo por la fe, están transitando por el camino angosto, mientras nosotros aquí decimos que sufrimos y que tenemos muchos problemas. Ellos sí que tienen verdaderos problemas.
tenemos una fe fácil, una fe sin sacrificio, una fe sin entrega. Ese es el camino angosto. Y el Señor nos va a decir, cuidado, porque, como ya hemos aprendido en otras enseñanzas, el creyente va a sufrir persecución de dos maneras. Una, y es la bestia primera, a través de la persecución, a través de la muerte, persiguiendo a los cristianos, como recién les comento. Pero también hay una segunda bestia en Apocalipsis 13, que es la bestia que se le llama el falso profeta, el engaño, la mentira. Falsos cristianos, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Esta senda que, en primer lugar, es afligida y atribulada, además es peligrosa porque transitan por ella también, o cruzan en este camino, mejor dicho, hombres peligrosos, hombres malvados, hombres sanguinarios, hombres hipócritas, hombres que se visten de ovejas, pero que son lobos por dentro. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Esa es la falsa religión. La falsa religión. Solo existen dos religiones. Esto es lo que Jesús nos está enseñando aquí, hermanos. Solamente hay dos religiones. La verdadera y la falsa. La verdadera es por fe y por gracia, y la falsa es por obras. No existen más. Y el cristianismo es la religión verdadera, por fe y por gracia, sin méritos humanos, sino por los méritos de Jesucristo. El profeta falso se para en la puerta ancha, amplia, y comienza a predicar. Jesús te ama. Jesús quiere lo mejor para ti. Ven y Él te va a prosperar. Él va a hacer que tu vida sea muy feliz. O muchos otros mensajes que ustedes saben que son falsos, ¿cierto? Ese es el falso profeta evidente. El que nos lleva a vivir para lo terrenal, el que nos lleva a vivir por las obras y no por la fe y no por gracia. Él se para en las puertas anchas y predica a los peregrinos para que entren, y son muchos. Y ya sabemos por qué esas iglesias se llenan, ¿cierto? Porque son muchos los que escuchan a aquellos falsos profetas y les dicen, entren por esta puerta, caminen por esta senda, porque esto les va a resolver y les va a ayudar en su vida. Pero no saben que su camino le lleva a un fin de muerte, un fin llamado infierno. Y son todos estos engañados, son maestros conforme a sus propios corazones y son llevados por esta senda amplia, cómoda, fácil, mundanal, terrenal, pecaminosa, y se pierden. Por eso el Señor va a decir, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué fuertes palabras. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios, es alguien que transmite el mensaje que Dios le da. ¿Ya? Y en el Antiguo Testamento y también en parte del Nuevo, también podían ser personas que, siendo comisionados por Dios, llevaban el mensaje, ¿cierto? O pronosticaban el futuro que venía por delante. Y también el Señor proclamaba y hablaba, predecía a través de ellos. Pero el falso profeta es un pseudo profeta, esa es la palabra falso, es un impostor religioso, un mentiroso, un hipócrita, alguien que le vende una mentira, alguien que dice ser el portavoz de Dios, pero que no dice la verdad, que no habla conforme a la palabra de Dios o no vive conforme a la palabra de Dios, que dice creer en la verdad,
pero de su boca solo salen mentiras. El falso no puede vivir bajo la verdad. Tarde o temprano va a caer en sus propias mentiras. El que anda en integridad, dice el proverbio, anda confiado, anda tranquilo, porque la verdad no necesita de mentiras para respaldarse. La verdad es una, es limpia, es sincera, es honesta. Pero el impostor y el falso va a caer sí o sí en mentiras. Es un mentiroso y va a ser juzgado por eso. Y el Señor lo dijo muchas veces. En Mateo 24:11 dijo: se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y escuche bien, no son pocos, son muchos. Muchos. Tenemos que prestar atención a esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Un falso profeta puede ser tan astuto que puede engañar a un creyente verdadero y puede arrastrarlo hacia el error. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Este es el ministerio de la iniquidad, este es el trabajo del enemigo, este es el obrar del falso profeta en el mundo, donde nosotros principalmente somos atacados. Habrá hombres que buscarán engañar las ovejas conscientemente o inconscientemente. ¿Sí? Van a haber hombres dentro de la iglesia que conscientemente van a querer dañar la iglesia. Van a haber brujos dentro de la iglesia. Sí, brujos dentro de la iglesia. Eso ha pasado a través de toda la historia de la iglesia. Malvados, personas que quieren dañar a los creyentes. Van a haber personas que van a buscar esto tal vez de forma inconsciente, pensando que hacen un bien, pensando que son el Mesías y que tienen que cambiar la iglesia. Pero sea de una manera o de la otra, son falsos profetas. Son personas que van en contra realmente de la voluntad de Cristo y ellos se introducen en la iglesia. El Señor se lo dijo a los fariseos y a los escribas: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Eso hace un falso profeta. No deja que los demás entren al reino de los cielos. Solamente buscan que los hombres los sigan a ellos. Ahora, ¿cómo hacen estos falsos profetas? Dice el texto que se visten de ovejas. ¿Sí? Esto es un engaño, obviamente, profesional, podríamos llamarlo así. No son descarados, no se van a presentar con un nuevo evangelio o que un ángel se les reveló. ¿No? Estos son falsos profetas profesionales que van a aparentar ser ovejas, y ovejas muy destacadas, muy buenas, porque son profetas, recuérdenlo. Van a buscar siempre mostrar piedad en exceso, van a buscar que la iglesia reconozca esa piedad, se introducen vestidos como ovejas con apariencia de piedad, aparente religiosidad, como alguien que pasa desapercibido y a la vez destaca sobre los demás. Pero como veremos, esto solamente es una falsa religiosidad. Apocalipsis 13:11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Así también es el falso profeta. Es semejante a un corderito, inofenso, limpio, piadoso, camino al cielo, pero que cuando habla y te mira como un dragón, como un lobo. Son lobos rapaces,
son lobos rapaces. Un lobo, en la palabra griega, un lobo significa un lobo. No tiene mucha explicación. Pero tiene un detalle importante. No me dejaron terminar, ¿cierto? Un lobo de pelo blanco. Eso significa esa palabra griega. Lobo de pelo blanco, que es la palabra lukos. Es un lobo como más canoso, ¿cierto? Más limpio, que tiene apariencia, ¿cierto?, de bueno, de algo celestial, ¿cierto? Algo que es de Dios, pero que es un lobo. A veces nos quedamos mirando lo blanco que es, pero mírale la cara y los ojos y los dientes, es un lobo, no es una oveja, ¿cierto? No por ser blanco es una oveja, no por ser blanco es indefenso o inofensivo, es un lobo igual. Esa es la palabra de lobo, un lobo de pelo blanco. Y rapaz es ladrón, es estafador, es alguien que busca robar dinero, robar personas, robar lo que sea que le ayude a conseguir lo que quiere. Hay falsos profetas que roban el dinero de las ovejas y viven de ellas con sus lujos, y de eso conocemos mucho. Pero también hay lobos rapaces, ladrones, que también roban a las ovejas para vivir de las ovejas, no en cuanto a lo económico, sino tal vez en cuanto para que las ovejas sean su motor para lo que quieren lograr. Tal vez ellos quieren ser vistos en YouTube, tal vez ellos quieren ser populares, ellos quieren tener un nombre, tal vez ellos quieren ser maestros de maestros, pero no aman las ovejas. Ellos buscan eso. Ellos buscan estar más alto a través de la iglesia y del pastorado, de cualquier cosa que pueda hacer la iglesia, de algún liderazgo. Y mire lo que dice Ezequiel 22, 27. El profeta habló en cuanto a esto. Ezequiel 22, 27 dice: sus príncipes en medio de la ciudad son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. ¿Se imagina un líder así? Lo extraño es que las ovejas que siguen a esta clase de falsos maestros o falsos profetas, le encanta ser desgarrados por estos hombres. Le encanta entregarse a un líder superior y sufrir también de todas estas cosas. Pero ellos son lobos que desgarran la presa, derraman sangre y destruyen vidas. Todo para ganar cosas injustas. Y el mismo Señor lo dijo en Juan 10, versículo 12. Pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Esa es la labor del lobo: robar, ¿sí?, matar o destruir. Como dice también en el contexto, las arrebata, no son suyas, las quiere tomar para sacarle provecho, eso significa robarlas, ¿sí?, las quiere para sí, y las dispersa. El lobo sabe que si el pastor está, es muy difícil que pueda conseguir algunas ovejas. Por eso ataca constantemente al pastor. Por eso el falso profeta va a hablar mal del pastor. Y eso, bueno, si usted habla mal del pastor, no quiere decir que sea un falso profeta, ¿ya?, pero está tomando una característica del falso profeta. El falso profeta va a buscar derrocar, dejar mal, sacar de su puesto al pastor, porque sabe que si hiera al pastor, las ovejas se dispersan. Y para un lobo, ¿qué es más fácil? Atacar a una manada, ¿cierto? No sé si es la palabra correcta, pero a un grupo de ovejas, o una por otra, un rebaño, esa es la palabra, bien. Es más fácil a un grupo disperso, ¿cierto? Eso es lo que busca hacer el lobo.
dispersarlas, dividirlas, en palabras más eclesiásticas, ¿sí? Separarlas, ponerlas a pelear entre ellas, ponerlas a desconfiar unas de otras. Murmura, habla mal del liderazgo, habla mal de sus hermanos, siembra discordia entre los hermanos. Por eso es una de las cosas que más aborrece el Señor, y lo dice en el libro de Proverbios, aquel que causa discordia entre los hermanos. Esto significa, hermanos, que al pasar por la puerta estrecha no debemos confiarnos. No debemos confiarnos porque el camino se vuelve peligroso. Si usted quiere vivir tranquilo, si usted quiere vivir en paz, si usted no quiere tener ningún problema, si usted quiere disfrutar la vida y tener mucho éxito, no venga más acá, ¿sí? Y no sea cristiano. Váyase al mundo. Ahí va a encontrar todas esas cosas. Pero si usted ama a Cristo, si usted odia su pecado, si usted quiere llegar a la ciudad celestial, a ver cara a cara al Dios Santo y disfrutar eternamente con Él, atraviese la puerta estrecha y renuncie a este mundo. Eso significa que el camino se pone más peligroso, porque ahora Satanás y sus huestes saben que hay un nuevo convertido que hay que atacar, que hay que matar, que hay que destruir. Y usa sus medios e instrumentos para atacar a la iglesia. Y él quiere dividir a la iglesia. Esa es su meta, ese es su objetivo. Que usted y yo estemos enemistados, que nos murmuremos unos a otros, que hablemos mal, que vayamos frente a otras personas a descargar, ¿cierto?, nuestro descontento con nuestro hermano. Cuando la palabra de Dios, ¿qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ve con tu hermano, ¿sí? Ve con tu hermano y repréndele. Eso es lo que ordena el Señor. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El Señor nos dijo, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, esta es la actitud del cristiano. Sean astutos. Sean astutos. El cristiano tiene que ser astuto como una serpiente. Algo bueno que tiene la serpiente, que es astuta, pero a la vez inocentes como las palomas, ¿sí? Sin pecado, sino humildes, mansas, tranquilas, sin llegar a pecar. Por lo tanto, hay lobos que nos buscarán para ponernos tropiezo en este camino de la fe, van a buscar que nosotros deshonremos a Dios, que nosotros nos peleemos en la iglesia, van a buscar que nos dividamos, van a buscar discordia entre los hermanos, buscarán de que algunos puedan ir y transitar en la senda amplia con ellos y al fin y al cabo que deshonremos a nuestro Salvador. Acompáñame al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Mire lo que dice el Señor en cuanto a los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple, ojo aquí, este profeta hizo una señal y se cumplió. Muchos de ustedes podrían caer por eso, pero es que se cumplió lo que dijo. ¿Tiene razón? ¿Cómo esto no va a venir de Dios? ¿Ya? Mira lo que dice el Señor, acerca del cual te había hablado diciendo, pero mira el mensaje, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslo. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se fijan que esto es una prueba del Señor? ¿El Señor permite estas cosas para probarnos?
No porque se cumpla la palabra de un profeta o porque hable bonito o doctrinalmente correcto, significa que sea un verdadero profeta, sino por lo que te incita a hacer. ¿Qué incitó a hacer este profeta? Vamos, adoremos a otros dioses. Si este profeta no habla y no vive conforme a lo que Dios ha ordenado, es falso. Por eso después dice el versículo 4, en pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán, pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino. ¿Ven la conexión? Para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar. Así quitarás el mal en medio de ti. Van a haber hombres que incluso podrían hacer señales que van a buscar sacarte del camino. Buscarán desviarte de los mandamientos de Dios. Este profeta estaba hablando y con señales y todo, pero no estaba actuando conforme a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos cuidarnos de los falsos profetas? Aquí el Señor nos está dando 3 advertencias. La primera es cuidado, cuidado. No podemos pensar que la vida cristiana va a ser todo correcto, que la iglesia siempre va a haber amor y que todo va a estar, vamos a gozarnos y, ¿cierto?, hacer una rotonda para vivir en paz. No, hay peligros en la vida cristiana, hay pecados en la iglesia que necesitan ser confrontados, que necesitan ser también poder ser tratados, personas ser santificadas. Para allá vamos, hacia la santificación. Pero el Señor aquí nos va a dar la segunda advertencia. Dice, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Versículo 16 al 18. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. ¿Sí? Esto es como un trabalengua. Pero si es un buen observador, ¿cuántos árboles hay aquí? Aparentemente aparecen 2, ¿cierto? Hay 2 árboles o 2 clases de árboles, árboles malos y árboles buenos. Pero el Señor va a hablar dentro de esas categorías de 2 árboles más. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay árboles buenos y hay árboles malos. Pero dentro de esa categoría va a mencionar 2 árboles buenos y 2 árboles malos. Fíjese bien, el versículo 16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen, qué es lo primero que dice? Uvas. ¿De dónde se recogen las uvas? De la vid, ¿cierto? Ese es el primer árbol, la vid. Se recogen uvas de los espinos, ¿ya? Es el segundo árbol que se menciona, ¿sí? Aunque hoy, en estos tiempos, ya no se considera como un árbol, ¿sí? Pero el Señor, para el ejemplo, lo usa. Espinos. Luego dice, o higos. ¿Qué árbol producen los higos? La higuera. Muy bien, ahí está el tercer árbol. Higos. De los cardos, ¿sí? Como dice la Reina Valera, abrojos, ¿sí? Ahí hay otro, ¿cierto? Que también es otra clase, digamos, de hierba, maleza, con espinos también. Aquí hay 4 tipos de árboles. Y el Señor dice, bueno, solo la vid produce uvas, ¿cierto? No produce espinos. Los cardos nos van a sacar como fruto higos o uvas. Está usando algo muy simple y lógico y muy fácil de entender para este primer
siglo, porque todos ellos conocían estos árboles, eran muy comunes en su vida cotidiana. La vid, los espinos, la higuera y también los cardos son árboles típicos de la vida cotidiana. Entonces vamos a encontrar primero dos árboles buenos. El Salmo 128 habla de la vid. Dice, tu mujer será como una fecunda vid en el interior de tu casa. ¿Sí? Un hermoso salmo, pero ¿qué es lo que trata de decir con la vid? ¿Qué es la vid para Israel, para los judíos? La vid es una planta débil, es una planta tierna, es una planta que necesita ser sostenida para cuando crece, ¿cierto? Ser guiada, ser cuidada, ser bien plantada y ser llevada también, ser puesta correctamente para que dé su fruto. Ella es obediente, porque si le pone un palito ahí, ¿cierto? Amarrado, va a sujetarse bajo la regla, ¿cierto? Que se le pone. Es flexible y va a crecer según cómo se le va a guiar. Así se va conformando a Cristo. Así se va confirmando a Cristo. Es fértil, da mucho fruto, produce mucho alimento, fruto de sabiduría, fruto de justicia, fruto de un buen gobierno, fruto de buenas obras, una vida llena de gracia y frutos espirituales en la familia, frutos espirituales en la iglesia. Y obviamente su figura apunta hacia Cristo, quien es la vid verdadera. Juan 15:1 dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Una vida semejante a la de Cristo. Cristo es la vid y el Padre es el viñador. Y de esa vid salen muchos hijos espirituales. Y produce fruto. Por otra parte, la higuera también produce frutos, produce higos, y encontramos algunos pasajes para que entiendan un poquito qué es una higuera para el pueblo de Israel. La verdad tiene muchos significados, yo solamente le voy a dar uno, pero, por ejemplo, en 1 Reyes 4:25 dice, y Judá e Israel vivieron seguros. Está hablando de seguridad. Cada uno bajo su parra y bajo su higuera. Desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Estos árboles se asociaban a la paz, a la seguridad y a la prosperidad, porque se alimentaban de ellos. Lo mismo dice el profeta Miqueas en el capítulo 4. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice. ¿Sí? Ustedes saben que no se puede estar tranquilo si sabemos que cerca nuestro anda un lobo, ¿cierto? Bueno, esto es todo lo contrario. No habrá quien los atemorice. Van a sentarse bajo su parra, se van a sentar bajo su higuera, van a vivir tranquilos, van a disfrutar de sus frutos, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. En Jeremías 24 también, que es un capítulo cortito, por el tiempo no lo vamos a leer, pero habla de higos, los higos buenos y los higos malos, los frutos buenos y los frutos malos. Lo mismo dice el Salmo 1, ustedes lo conocen, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Estos son los árboles buenos. En su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prosperará. Así es el árbol bueno, el profeta bueno o el creyente que da fruto. Está plantado junto a corrientes de aguas, medita en la palabra del Señor día y noche. Ella es su deleite. Ella o a ella quiere buscar, a ella quiere conocer, a ella quiere también acercarse cada día. Pero por otra parte, los árboles malos son espinos y son cardos.
estos ambos solo producen espinas, solo producen dolor, solo producen dureza. Eso es lo que produce. Las plantas, pinos o árboles eran árboles altos, frondosos, eran arbustos, eran invasivos, eran matorrales secos, eran malas hierbas y eran muy comunes en aquel tiempo. Ellos en ese tiempo lo consideraban como plaga, por eso luchaban contra ellos porque dominaban la tierra también y arruinaban los cultivos y lastimaban las manos de aquel que cosechaba también. Los espinos eran arbustos densos, eran leñosos, estaban cubiertos de espinas largas, eran afiladas, curvas, era algo terrible de tomar y manejar. Ahora, un detalle importante, la palabra espinos y cardos, ¿cierto?, se menciona pocas veces en la Escritura. Espinos, por ejemplo, se menciona en esta enseñanza de Cristo, se menciona cuando le hicieron la corona a nuestro Señor para ponérselo en su cabeza, que le dio y le fundió también dolor, como un acto de burla de sus enemigos, y también se menciona en Hebreos 6. Vamos a ir allá. Hebreos 6, solo en esos pasajes se menciona. Y aquí en Hebreos 6, adivinen de quién está hablando. De los falsos creyentes o los falsos profetas. Hebreos 6, 4 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Estos hombres fueron iluminados. Estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Probaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra del Señor y incluso se regocijaron con ella. Gustaron los poderes del siglo venidero, pero cayeron. Esa es la evidencia y son sus frutos. Cayeron porque no eran de nosotros. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento porque han deshonrado al Señor gravemente y lo han deshonrado públicamente, no solo en la iglesia, sino también allá afuera. Pero el Señor después, Pablo, creo que Hebreo lo escribió Pablo, dice y explica todo esto. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil. Y aquellos por los cuales es cultivada recibe bendición de Dios. Pero si produce, aquí está, espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. El Señor dice aquí en su palabra: Él bendice y hace llover sobre todos. Esa lluvia va a producir árboles buenos, pero también árboles malos. Cuando veamos que tienen espinos y cardos, estamos viendo un falso creyente. Y eso es lo interesante. Cuando estos árboles se miraban de lejos, una vid o espinos parecían iguales, muy semejantes. Si no tenían fruto, no se podrían distinguir a la distancia. Uno podría pensar que un espino es una vid o que una vid es un espino. Pero cuando uno se iba acercando y iba mirándolo con detalle e iba viendo tal vez sus pequeños frutos, ¿cierto? Si era algo bueno o si era una punta afilada,
podía distinguir si realmente era una vid o era un espino. Esa es la figura que usa el Señor. Estos son los falsos profetas. Estos son los falsos hermanos. Y de esos hay aquí en esta iglesia. De eso hay aquí en esta iglesia. Porque el Señor dijo, tengan cuidado. Y debe haber, o debieron haber, no lo sabemos, pero el Señor sí, pero tenemos que tener cuidado. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esto es dominio propio. No hay nada contra tales cosas, no hay ley. Pues los que han sido crucificados con Cristo, ellos crucifican su carne, con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es interesante este versículo, porque por una parte marca los frutos del Espíritu, del buen árbol, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero por otra parte también, implícitamente, marca el mal fruto. Pasiones en la carne, deseos de la carne, vanagloriosos, así van a ser los falsos profetas, vanagloriosos, provocando peleas unos con otros, envidiando unos a otros. Esa es la cara del falso profeta. Calvino decía en cuanto a esto lo siguiente: un falso profeta podría engañar a la gente por un poco tiempo y esconder su rostro verdadero tras la máscara de piadosos hechos y palabras. Esto no puede durar, nada es más difícil que falsificar la virtud. Nada más difícil que falsificar la virtud. Por eso el Señor va a decirnos que por sus frutos los vamos a conocer. Porque viendo detalladamente su carácter, su vida, y esperando en el tiempo, el falso profeta no puede durar mucho tiempo aparentando ser una oveja. Tarde o temprano le dará hambre y va a querer comerse una oveja. Así es el lobo. No puede estar para siempre ahí, ¿cierto?, comiendo pasto. Le va a entrar el apetito. Ya no va a poder esperar más y va a actuar también locamente. Bueno, la última advertencia dice: quien no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Esa es la tercera y última advertencia que dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 19. Todo aquel o todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por último, Cristo nos advierte que nos cuidemos de los falsos profetas o falsos hermanos o falsos maestros, observando los frutos de aquellos que caminan junto a nosotros. Porque ese es el peligro, que los falsos profetas y los falsos hermanos caminan junto a nosotros, están cerca nuestro. Pero también nos advierte que aquel que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y eso también habla de ti y de mí, que tenemos que cuidarnos de dar buen fruto. No podemos conformarnos con un yo soy así, este es mi carácter, esta es mi forma de ser. Entendemos que hay personas que cuando llegan a la fe vienen con pasiones mundanas, que vienen con carácter mundano, que vienen con hipocresía tal vez, pero el Hijo de Dios va siendo transformado. Yo no puedo seguir siendo un bebé para siempre, tiene que haber crecimiento. Y si no lo hay, puedo ser un falso hermano. Si me rehúso a obedecer a Cristo, ¿qué dijo Él? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Por lo tanto, si no estamos siguiendo su palabra y obedeciendo su palabra, bueno, tal vez puede ser que no seamos una oveja de Él. Mateo 3:10 dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso predicó Juan el Bautista antes de que llegara el Señor. En Lucas 13 dice, y el viñador, mira, hace 3 años, y dijo el viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no la hallo. Córtala porque ha de cansar la tierra. Esa también es una obra que hizo el Señor. Por no dar fruto fue cortada esta higuera. Todo sarmiento que en mí no da fruto, Dios lo quita. Y todo el que da fruto lo poda o lo limpia. Ese es el cristiano, es santificado y da fruto. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, dijo el profeta Juan el Bautista. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos con esto, hermanos, ¿hay algún falso profeta entre nosotros? Siempre tenemos que estar pensando eso. Y esa es una de las labores de los pastores, porque el Señor puso a los pastores para cuidar a la iglesia. Pero también es responsabilidad de los miembros velar por el bien de la iglesia y estar vigilando a falsos hermanos o falsos profetas y por ningún motivo permitir que ellos lleguen a pastorear una iglesia. Es labor de la iglesia que juntos busquemos la unidad de la iglesia y la santificación de la iglesia. Pero por otra parte, observen también sus frutos. Observen y pregúntense qué clase de árbol son. ¿Alguna vid? ¿Alguna higuera? ¿Algún espino por aquí? ¿Algún cardo? Los espinos hieren a los demás, hacen sangrar o molestan mucho. Eso es lo que es el fruto del cardo. El cardo, no sé si ustedes han encontrado, como esas cositas como pelotitas con varias puntas que se meten en el zapato y nos hacen gritar, se pegan en la ropa y no sabemos cómo sacarla, que es una molestia, ¿cierto? Y infunde un dolor constante y están por todas partes. Ese es el fruto del cardo. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos? 2 Corintios 13 dice, pónganse a prueba, hermanos, para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, porque todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso dijo el Señor. Por lo tanto, examínense, pónganse a prueba, vean sus frutos, vean sus obras. ¿Son parecidas a las de Gálatas 5? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿O son parecidas a todos los frutos de la carne, ¿cierto? Las obras de la carne le llama el apóstol Pablo. ¿Sí? Tenemos que examinarnos. Tenemos que cuidar a la iglesia de los falsos profetas y tenemos que, como se les exhorta a los pastores, primeramente cuidarse de sí mismos. Cuidarse de sí mismos. Que nosotros estemos seguros que somos cristianos. No todos los que se llaman cristianos vivirán con Cristo. ¿Sí? Recuerde esto. No todos los que se llaman cristianos vivirán para siempre con Cristo. La mayoría de los que se llaman cristianos no vivirán delante del Cordero. Sí, en el infierno, pero solo pocos, los que atraviesan la puerta estrecha, los que transitan el camino angosto, van a ver el rostro del Cordero para siempre. Ahora, por último, en palabras simples, un buen árbol es un creyente genuino.
un creyente genuino, un verdadero hijo de Dios, en él va a haber arrepentimiento, va a haber una fe constante, en él va a haber una constante lucha contra el pecado. Aquel que lucha contra el pecado está transitando la senda angosta y está buscando mortificar al pecado. Al que no le interesa su pecado y seguir viviendo así y seguir llamándose cristiano y vivir con su pecado, eso sí que es peligroso. El verdadero creyente busca tener una comunión íntima con Dios, busca la oración, busca la palabra, busca memorizarla, meditarla, busca también que otros puedan conocer a su Señor, llamar a otros para que vengan a este camino. Es un evangelista, es un discipulador, sufre por Cristo y no solo por su vida, sufre por Cristo. Se sacrifica por Cristo y vive su vida en sacrificio y entrega por Cristo, no por sí mismo. A veces podemos confundir el sufrimiento, ¿cierto?, normal de la vida como el sufrimiento por Cristo, y no es lo mismo. Es rechazar este mundo, es despojarnos de las cosas terrenales, es seguir a Cristo, es abandonar y rehusar, invertir todo el tiempo de mi vida solo en mí y no en Él. Eso es el sufrimiento por Cristo, es entregarme por otros, es ayudar a mi hermano, es visitar a mi hermano, es llamar a mi hermano, es poder ayudar a mi hermano cuando tiene necesidad, es preocuparse por otros, es discipular a otro hermano. Esto también conlleva comunión. El creyente va a querer estar con otros hermanos, va a querer. Algunos yo sé que pueden luchar con eso, ¿sí?, con estar con mucha gente, pero el Señor va a ir transformando eso, va a ir cambiando eso. Cuando crecemos en la fe, crecemos también en la comunión. Vamos a buscar tener una obediencia cristiana, buenas obras, una verdadera adoración. Como decía mi hermano en la mañana, ¿por qué estamos aquí? Porque teníamos que venir, porque si no venimos, ¿qué van a decir? O porque yo quiero adorar a Dios, porque quiero escuchar su palabra. ¿Quién manifiesta esos frutos, hermanos? Amor también, gozo en la vida cristiana, a pesar de que esté sufriendo, a pesar de que haya partido un ser querido. Yo tengo gozo en Cristo, yo tengo paz en Él, yo tengo paciencia, yo busco ser fiel, ser manso, tener dominio propio en este mundo y que nada me domine, solo el Espíritu Santo. Eso es un creyente. Pero en palabras simples, un árbol malo es un falso profeta o un falso creyente. Un hipócrita, un engañador, alguien que vive una vida de engaño, de mentira, que aparenta una vida de piedad, que parece una oveja, pero habla como Satanás, que es un ladrón, que daña a las ovejas para tener ganancias propias, que divide a las ovejas para cumplir su propósito. Sus acciones van en contra de la palabra de Dios, son duros, no son dóciles, son duros como los cardos, son duros y no dóciles como los espinos. No quieren obedecer, no se sujetan y ni se dejan guiar. Obran solo para dañar a otro. No da un fruto espiritual en otros, solo busca lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. No produce paz, no produce seguridad, produce temor esa persona. No son higos maduros, están podridos, como dice Jeremías 24. Ellos arruinan las congregaciones como los espinos. La congregación termina siendo un lugar peligroso, un lugar hiriente. Piensan en sí mismos, provocan a los demás, son muy envidiosos, muy envidiosos. Que Cristo nos libere de esas personas y nos libere a nosotros de ser esas personas.
La única forma de seguir caminando seguros, hermanos, por esta senda angosta es siempre lo mismo. Seguir a quien es el camino, a quien es la verdad y la vida. Es seguir a Cristo, es aferrarnos a Él, es buscar y experimentar una fe genuina constantemente y no conformarme con lo que fui ni con lo que soy, sino saber que tengo que terminar la carrera, que tengo que terminar la batalla, que tengo que mirar a Jesús hasta el final, hasta cuando Él me llame a su presencia, seguir caminando en dependencia de Él, seguir obedeciendo sus palabras. No está suficientemente maduro si está vivo aquí, necesita madurar más, necesitamos madurar más todos nosotros. Esto es regresar a la cruz cada día, regresar a la cruz cada día. Pero si te has dado cuenta que tus frutos son malos, que no hay evidencia bíblica de una verdadera conversión en ti, que tu corazón hiere a los demás y que llevas una vida opuesta al Evangelio, tu única esperanza es despojarte de todo, entrar por la puerta estrecha que, no olvidemos, es Cristo. La puerta, recuerden, aún sigue abierta. Tienes que arrepentirte de vivir en tus pecados, de caminar en contra de Dios, de poner tu confianza en ti mismo, arrepentirte de caminar en tus propios caminos y pon tu confianza y tus ojos en Jesús. Cree que Jesús murió en tu lugar para pagar, perdonar, expiar todos tus pecados y que también Él resucitó al tercer día para darte vida, para justificarte. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en Él. Él ha pagado con su sangre para el perdón de pecados y para guiarnos al Padre. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso examinemos nuestros caminos, examinemos nuestras acciones, examinemos nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que más buscamos? Porque el Señor termina diciendo, así que por sus frutos los conocerán. En nuestro camino, hermanos, hacia la eternidad, examinen cuidadosamente sus frutos, hasta que lleguen a la puerta de los cielos. Hasta ahí, examinen cuidadosamente sus frutos, para que no sean engañados y para que nuestro destino como creyentes pueda ser asegurado. Examinen, no solo hoy, sino hasta el día que estén en su lecho de muerte, ese día que estén agonizando, sigan examinando si están en la fe, sigan arrepintiéndose de sus pecados y sigan confiando en Jesús. Solo Él nos da acceso al Padre. Y no hay otro camino. Él es el único camino. Nadie va al Padre si no es por Él. Eso es un creyente. Una vida llena de oración, de dependencia, de entrega, de amor por Cristo, de humillación personal, de dependencia del Señor, de dependencia de sus hermanos también. Eso es un cristiano, un hombre que reconoce su pecado, que se humilla a sí mismo y que exalta solamente a Cristo. Pero ¿sabe lo que me da descanso a mí, hermanos? Es difícil, sobre todo para los pastores que tienen que enfrentar a los falsos profetas. Pero ¿sabe lo que me da descanso? Que yo no soy el pastor de esta iglesia. Ni tampoco el pastor Ricardo es el pastor de esta iglesia. Cristo la pastorea. Él está aquí. Él cuida a los suyos. Él nos acompaña hasta el fin del mundo. Él nos va a dar sabiduría. Tal vez vamos a pasar dolor, pero Él cuidará a sus ovejas. Él las conoce, aún más que nosotros. Él las conoce. Él las conoce profundamente. Y Él nos dará la gracia suficiente
para llegar juntos. Imagina aquel día cuando nuestra iglesia atraviese las puertas del cielo y vea a sus hermanos ahí. Qué gozo será eso, verlos a ustedes. Y qué tristeza no ver a otros. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada. Luchemos juntos para terminar la carrera, para ganar la batalla, para ver juntos el rostro de nuestro Señor, del cual crecimos juntos y lloramos juntos. Eso tiene que ser nuestra meta, nuestro gozo, nuestra motivación. Unirnos aún más, porque cenaremos con Él, viviremos para siempre con Él. Y será un placer poder verlos ahí arriba. O mejor, si es que Él regresa acá abajo. Pero ver a todos los creyentes que han sufrido, que han sido heridos muchas veces, los verdaderos creyentes estarán ahí y serán verdaderamente consolados por el verdadero pastor de las ovejas. Él nos dará descanso a todos nosotros. Oh Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Cuídanos. Cuida tus ovejas.